Hola, hola a todos. Estaba asombrado así con Yosimar, luego con el doctor Omar. Digo, que me toque ya porque están aumentando la vara y cada vez más difícil. La verdad que súper interesante todos los temas y me gusta mucho, ¿no? Así que, bueno, vamos a ver si podemos aportar ahí algo y me gustaría empezar con un viaje. Me gustaría que la gente que esté ahí, que nos está escuchando, pueda hacer este ejercicio, que es un ejercicio muy corto, pero que creo que es muy intenso y muy bonito. Y se trata de hacer un viaje en carro, en auto, en coche, como quieran. Vamos a hacer ese viaje y la idea es que todos ustedes puedan imaginarse, a medida que yo voy dando un poco unas pautas de ese viaje, todos ustedes pueden imaginarse cómo va a ser ese viaje. O sea, tienen que construir su viaje ideal. Tienen que elegir aquello que más les gustaría. No se trata de que me expliquen un viaje que ya hicieron, sino que se trata de que creen un viaje nuevo y que sea el viaje ideal. Tienen todos los recursos del mundo, así que no hay problema con el tema de recursos. Tienen todo el dinero, tienen todo lo que necesiten y tienen todo el tiempo del mundo para hacer ese viaje en auto, ¿sí? Para que no se creen ningún tipo de stop. Así que vamos con el viaje. La idea es, yo les voy preguntando y cada uno de ustedes puede estar pensando o incluso puede anotar, como prefiera, y va construyendo ese viaje. Mi primera pregunta sería, destino. ¿Qué lugar o lugares les encantaría visitar o ir? Puede ser uno, pueden ser varios. Piensen, anoten, ¿sí? Hay gente que le gusta cerrar los ojos, imaginárselo, hay otra gente que le gusta anotarlo, sean libres, fluyan como mejor les parezca. ¿Llevan mapa, Waze, GPS, algo o no? ¿O salen así sin nada? Y ahí vamos eligiendo qué prefiero. No se trata de que uno está bien o está mal, no hay pregunta correcta o incorrecta, sino que la idea es elegir aquello que más fluye en mí y mejor me hace sentir. Así que fluyo. Salimos. ¿Cómo se imaginan la ruta, la carretera? ¿Se imaginan que es una ruta recta, infinita, o que son curvas? Quizá hay subidas, bajadas. ¿La ruta es estrecha o no? O por lo contrario es bien ancha. ¿Qué hay alrededor de esa ruta? ¿Cómo se lo imaginan? ¿Hay mar? ¿Hay desierto? ¿Hay vegetación? ¿Qué hay? A ver, acompáñenme. ¿A qué huele? ¿Pueden trasladarse un segundo ahí? ¿Cómo van manejando? ¿Van rápido, con ganas de llegar a destino? ¿Van tranquilos, suaves y de repente ven un cartel que dice Playa Serpiente y se desvían? ¿O no, yo voy directo al destino? ¿Cómo sería un poco su viaje? Otra vez, no es correcto, incorrecto, es elegir aquello que me fluye, ¿sí? Lo primero que viene a la cabeza es lo mejor, sería así. ¿Cuál es el auto? Yo decía, tiene que ser un viaje en auto. Así que les pregunto, ¿qué auto, qué marca, qué modelo sería? Puede ser el suyo, puede ser uno que les gustaría, puede ser de alquiler, da igual. Pero ¿cuál sería? Cualquier vehículo. ¿Cuál sería? Color, importante el color, ¿sí? Y imaginarse bien la forma y el modelo del coche que sea. ¿Dónde estoy sentado en el coche? Si me estoy imaginando por esa ruta, con ese entorno, yo me imagino que estoy manejando yo o estoy quizá de copiloto con el tema de la música y tal, o quizá estoy en el asiento de atrás. ¿Dónde me imagino, dónde creo o dónde me gustaría estar sentado en ese viaje? Y, por supuesto, ¿qué personas me acompañan? Y ahí sí, mi imaginación. ¿Qué personas me gustaría que en este momento de mi vida me acompañaran para que ese viaje fuera ideal, fuera el mejor viaje que pudiera hacer hoy? Importante el tema, antes lo dejaba así por la música. ¿Qué música, qué banda sonora tiene ese viaje? Y ahí es importante también, ¿sí?, manejar el tema de la música para uno llegar a ese lugar. Y díganme, si yo les pregunto, ¿qué objeto sí o sí llevan dentro del auto? ¿Qué objeto necesitan para poder hacer ese viaje? ¿Qué objeto sería o qué objeto sería? ¿Bien? Y finalmente, quiero que me compartan un poco, que cada uno piense, que vaya creando su emoción. ¿Cuál es la emoción que está ligada a ese viaje? ¿Cómo se están sintiendo? ¿Cómo se han sentido este último minuto? Me he sentido ansioso por llegar, me he sentido con miedo, quizá con esperanza, quizá alegre por poder salir, ¿no? Ahora que estamos tan encerrados. ¿Cómo ha sido esa emoción ligada a ese viaje? Bien, la idea es que se hagan ese viaje, que lo tengan ahí un poco, ¿sí?, ya sea en su imaginación o sea anotado. Yo enseguida vuelvo y retomo al viaje, ¿sí? Enseguida. Pero antes sí, voy a compartir un poco lo que vamos a ir viendo hoy y la idea es esta. Fíjense, aquí tengo, perdón. A ver ahí. Un poco la idea de esta pausa positiva, un poco lo que vamos a ver es
esta presentación que hacía, que es con regalo, por eso el auto lo dejé ahí, es con regalo. Ahora enseguida les cierro esa idea y ese es el regalo que les quiero dar de entrada. Y después lo que vamos a ver es un concepto que yo trato mucho, que es el de seamos verdes. Tiene mucho que ver la carpeta esa que nos enseñaba Josimar, con esa carpeta verde, seamos verdes. Yo enseguida explico ese concepto y ahí voy a hablar solamente de 3 puntos, para hacerlo simple, rápido y que sea dinámico y divertida este rato que estamos juntos, ¿sí? 1, el futuro; 2, seres conectados, cómo estamos conectados; y 3, el propósito. Esos son los 3 puntos que hoy me gustaría hablar. Así que enseguida yo vuelvo aquí, pero lo que me gustaría hacer ahora es... a ver aquí, eso es, volver aquí y decirles, mi nombre es Uriol, como decía Miguel, yo soy de Barcelona, pero estoy viviendo actualmente en Panamá. Yo les cuento muy rápido, a los 18 años en Barcelona pasaba mucho que no sabía mucho inglés. Éramos españoles y el inglés. Y yo en esa época ya me encantaba viajar y me gustaba mucho conocer, así que decidí irme a Londres a estudiar inglés para 3 meses. Mi padre me pagó una estancia de 3 meses de intercambio. Pero ¿qué pasó? Cuando llegué a esa ciudad me enamoré perdidamente y dije, yo no me vuelvo, yo me quedo aquí y me quiero quedar a vivir aquí. Y mi padre muy amablemente me dijo, no hay ningún problema, hijo, si te quieres quedar a vivir tendrás que trabajar, porque no hay otra manera de hacerlo. Así que yo en esa época vivía en Kensington, que es un barrio medio obrero, y debajo de Kensington había un Starbucks, esos del Café Car. Así que lo que hice fue bajar y tirar un currículum a ver si tenía la suerte de... Así que, ¿qué pasó? Que enseguida, cuando llegué a ese Starbucks, tuve la suerte de que me seleccionaron. Así que entré a trabajar con 18 años en Starbucks como barista. Así que hacía los cafés. En ese momento yo no entendía dónde estaba llegando. Para mí era un trabajo para poder costearme esa experiencia en Londres. Pero en realidad lo que me estaba pasando es que estaba entrando en una de las mejores empresas a nivel persona y a nivel emociones que yo he visto jamás. En Starbucks la gestión emocional se la toman a otro nivel. Yo no estoy hablando que sea una mejor empresa, que tenga mejor precio, no hablo a nivel comercial de lo que sea, ¿sí? Pero sí estoy hablando de lo interno. ¿Qué pasa en esa empresa internamente y cómo nos hacen sentir a todos los partners que trabajamos ahí y cómo te empoderan desde el día 1, ¿sí? Tanto es así que la empresa, tuve la suerte de estar varios años, estuve creciendo en la empresa hasta que llegué a ser director de recursos humanos. Y en esa posición, ustedes pensarán que yo, en esa empresa que gestiona tanto y viajando y siendo así como soy, uno de mis trabajos principales era hacer entrevistas de trabajo. Eso es lo que más hacía, selección, porque el perfil se busca y se busca de manera muy así. Ahora, ustedes me imaginan a mí haciendo la típica entrevista esa de, disculpe, ¿y cuál sería su principal debilidad o su principal fortaleza? ¿Vieron las típicas preguntas que hacen siempre, ¿no? Entonces, y la gente que te dice, ¿no? ¿Cuál es tu debilidad? Y la gente que te responde de manera inmediata. Yo soy perfeccionista o yo soy... Porque la gente ya conoce la respuesta. Porque claro, son preguntas que las hacemos tan seguida y que incluso están en internet que la gente ya conoce la respuesta. Yo nunca, y en Starbucks nunca nos fiamos de ese tipo de entrevistas o incluso esos currículums, que nunca he visto un currículum mal hecho. El currículum es perfecto, impoluto, parece Facebook, es como la vida te va fenomenal. O sea, no hay nada malo ahí, no hay nada real ahí, ¿no? Así que nosotros, ¿saben cómo lográbamos buscar ese perfil y poder trabajar desde otro lugar? Sí, hacíamos el ejercicio del viaje. Les decíamos, hagamos un viaje. En esa ocasión, por supuesto, era escrito, así que lo escribía en el viaje. Y una vez teníamos el escrito del viaje, teníamos el perfil perfecto de esta persona, con qué desafíos, qué presente, qué futuro tenía esa persona. Fíjense que lo que les estoy diciendo es algo muy simple, muy sencillo, es una proyección y una perspectiva, pero muy sencilla de leer, porque no se trata que el viaje tenga un detalle u otro. O sea, no mirábamos si el coche era rojo o amarillo, de qué color era. Lo que mirábamos era qué tipo de persona estaba detrás de ese viaje. Y esto se los regalo, se los digo, porque es una herramienta que es muy fácil de usar y que te puede resolver muchísimas cosas. Primero, individualmente, porque tú has hecho un viaje, puedes leer ese viaje y realmente lo que deberías hacer ahora es, en tu posición actual, sea personal, sea profesional, donde estás hoy en la vida, si esa persona que hizo ese viaje realmente está haciendo lo que hace o no. Les pongo un ejemplo para terminar y para que acaben de entender cómo usar la herramienta.
Imagínense que en nuestra empresa estamos buscando un comercial. Pongo esa posición porque es una posición fácil y que todos entendemos. El comercial normalmente tiene un perfil resiliente, decíamos, ¿no? Con Josimar, una persona que le van a decir 1000 veces que no y tiene que levantarse y seguir. Una persona con iniciativa, una persona independiente, una persona que avance un poco a su nivel porque necesitas, ¿no?, que avance. Ese es el perfil que estoy buscando. Y tengo dos viajes finales. Yo les interpreto esos viajes y ustedes me dicen o piensan cuál de los dos viajes encaja mejor en el perfil. Porque fíjense, y esto es algo importante, aquí no vamos a hablar de que si un viaje es mejor o peor. Lo que vamos a hablar es cuál de ellos encaja más en un perfil o en otro, ¿no? Y hablamos del perfil comercial. Así que tengo un viaje que es, imagínense, de Panamá hasta México, con una de estas, ¿vieron estas mini monovolumen, estas furgonetas grandes donde va toda la familia, la suegra incluida, todo el mundo ahí? Y van de Panamá hasta México, recto, infinita, desierto alrededor. Y el hombre tiene todo calculado, sabe cuándo parar, en qué lugares comer, el tema de la estación de servicio, lo tiene todo bien calculado, ¿no? Y ahí te cuenta, y ahí ves ese perfil con ese viaje. Perfecto. La persona va despacio porque va con la familia, ¿sí? Es cautelosa en ese sentido. Viaje 2. Imagínense norte de Italia. Norte de Italia está la Liguria, que es una parte del norte de Italia que es muy acantilada. ¿Sí? Hay muchos acantilados y la carretera es muy curva. Hace muchas curvas y es estrecha. Entonces imagínense que la persona se imagina viajando por ahí, va con un auto deportivo de color rojo, con asientos de cuero blanco y va solo, sin nadie, sin capota, libre. Y la persona va rápido, arriesgando en cada curva. Si se dan cuenta ustedes enseguida, estos dos viajes nos hablan de dos personas totalmente distintas y seguramente su desempeño va a ser totalmente distinto porque tienen distintos valores. Y de lo que se trata aquí es, ¿qué es lo que estás buscando? No hay un viaje que sea mejor que otro, no hay un perfil que sea mejor que el otro, sino hay un perfil y necesitas algo. Entonces, ¿qué viaje se acomoda más o es más fácil que sea así? Porque yo pienso así, yo no creo que tengamos gente mala ni gente buena. Yo lo que creo es que tenemos gente mal puesta, en posiciones que no ocupa. Por eso la gente se deprime, tiene miedo, tiene ansiedad y lo que hablaban los doctores. ¿Y por qué? Porque no los tenemos en ese lugar donde realmente se reactivan y donde es el lugar que te apasione, que lo haces porque te hace sentir vivo y te hace sentir bien. Sino que terminaste en un lugar que más o menos. Y ahí es donde empezamos, ¿no? Porque suele pasar mucho que fichamos a alguien, lo tenemos en ese lugar y al cabo de 3 meses esa persona empieza un poco a bajar porque seguramente no se siente retada, cuando tiene iniciativa no le damos la oportunidad y pasan un montón de cosas a las empresas que no estamos trabajando esa emoción que es tan importante. Por eso les regalo esta herramienta. Con esta herramienta pueden verse ustedes qué viaje hicieron, qué tipo de perfil tienen y si ese perfil tiene que ver con, a ver, si alguien de aquí es administrativo o se dedica a temas contables y demás, que son temas muy cautelosos donde uno tiene que estar pendiente, y en su viaje puso Europa o puso América, América no, Europa, lugares donde uno dice, no, pues sin coche no puedo ir, ¿qué te está diciendo ese perfil? Que no tiene de reglas, que es un perfil creativo, que es un perfil que necesita salir, que necesita, ¿verdad? Y ahí un poco el viaje te va dando un enfoque muy claro de qué tipo de persona eres y al final cuando eres como eres y haces aquello que te potencia, es cuando normalmente el desempeño funciona, ¿sí? Así que, visto un poco ese regalo, les decía, hay un concepto que se llama seamos verdes. ¿Qué significa esto de ser verde? ¿No? Que a mí me gusta mucho llamarlo así. Ser verde para mí lo que significa es, yo hace un tiempo atrás leí un artículo donde hablaba que en Estados Unidos se hizo una encuesta, macro encuesta muy grande, a todas las multinacionales, ¿sí?, de Estados Unidos. En ellas se presentaba al CEO y al CEO le decían, a ver, usted, dentro de su empresa, ¿cuánta gente tóxica, no colaborativa, gente que crea más problemas, que se queja, bla, bla, o gente colaborativa tiene en porcentaje? ¿Sí? Y el CEO decía, mira, la verdad que sí, estamos intentando cambiar la cultura porque tenemos una cultura bastante tóxica, ¿no? Y ahí lo plantaban en rojo. Esa empresa, si el porcentaje pasaba del 50, si era más en esa tendencia, pintaban en rojo. Si había alguna empresa que por lo contrario un poco hablaba de, no, nosotros somos más colaborativos, nosotros empezamos más, lo pintaban en verde, ¿sí? Lo pintaban en verde. Así que iban un poco pintando una u otra, ¿vale? Hasta que terminaron todo el mapa de Estados Unidos y como comprenderán, había muchas empresas en rojo y había alguna empresa que estaba en verde, ¿sí? Y paralelamente a eso, lo que hicieron fue
hacer un estudio donde en esas zonas de Estados Unidos igual, de qué moría la gente, ¿no? Hicieron esa investigación. En lugares donde la gente moría de cáncer o derivados del cáncer, ¿sí? Se empezó a pintar en rojo. Y en lugares donde moría la gente también, pero por otros motivos que no tuvieran que ver con eso, empezaron a pintarlo en verde. ¿Se entiende? Así que tenían dos mapas. Un mapa verde-rojo de tóxicos o colaborativos y otro mapa tema cancerígenos y demás, ¿sí? Causas de muerte. ¿Qué pasó? Y ahí fue donde a mí me voló la cabeza. Agarraron esos dos mapas y los juntaron. Y al juntarlos se dieron cuenta de que coincidía perfectamente. De que coincidía el hecho de que como más tóxico seas, más posibilidades tienes de morir de cáncer y de un tumor, que al final el doctor sabe bien, que al final es lo que hablábamos ahora, uno se genera ese tipo de cosas. Y cuando mucha gente me pregunta a qué me dedico, yo mi respuesta es inmediata. Yo lo que hago es convertir gente roja en verde. Ese es mi real trabajo, ese es mi propósito en la vida, eso es lo que a mí me gusta hacer. Porque sé que así mis hijos van a tener una sociedad mejor y sé que así nuestro propósito va a ser mucho mejor como más verdes seamos, más colaborativos y más entendamos que la humildad es uno de los valores más importantes en el mundo. Y dicho seamos verdes, yo decía, 3 puntos, y muy rápido. ¿Por qué? Porque ¿cómo se hace para ser verde? ¿No? ¿Cómo se hace para conseguir ser verde? Nosotros tenemos, en Ola, donde trabajamos en la consultoría, tenemos muchísimos proyectos y demás que van generando y creando esto de ser verde. Pero quiero nombrar 3. Número 1, y hablábamos ahí de, cuando hablamos del futuro, hablábamos de metas. Yo hay una cosa que a mí también hace unos años atrás me pegó durísimo y quiero compartirlo con ustedes. Yo leí un artículo de Sadhguru. Sadhguru es un budista que el señor, así muy bien argumentado y tal, empezaba el artículo diciendo no hay que vivir con metas. Claro, yo cuando me leí no hay que vivir con metas, yo, coach certificado y demás, lo primero que dije es no, este tipo se volvió loco, o sea, no puede ser. Si no tengo metas, no tengo destino. Si no tengo destino, no tengo propósito. ¿Dónde voy sin metas? No puede ser. Aparte, yo, que ya me crié de una manera que era, yo establecía mis metas, no solamente largas, sino me hacía metas alcanzables para ir logrando luego el gran objetivo. O sea, yo me acostumbré a vivir así y así funcioné, ¿no? Pero como me llamó la atención, no solo el título, sino las primeras frases, seguí leyendo. Y ahí es donde me cambió un poco todo, porque al seguir leyendo, un poco el hombre lo argumentaba de esta manera. Decía que, claro, es imposible que tú consigues una meta de algo que no conozcas. ¿A qué voy? Que las metas te hacen pequeño. Porque cuando uno se pone metas, las metas que se ponen son de algo conocido alrededor tuyo. Es imposible que te pongas una meta de algo que no sabes ni qué va a suceder. Por ejemplo, yo vivo en Panamá, ¿sí? Hoy vivo en Panamá. ¿Ustedes creen que yo, 7, 8 años atrás, cuando vivía en Barcelona, mi meta era vivir en Panamá? Ser consultor en Panamá, tener empresa. Les prometo que eso no era el plan. Para nada era el plan. Porque no estaba en mi realidad, no estaba en mi entorno ese plan. Así que si solamente te ciñes a tus metas y a tus planes, lo que puede pasar es que te pierdas, ¿sí?, de un montón de cosas que realmente te pueden conducir y hacer fluir a un lugar que ni siquiera tú sabías que podías llegar, ¿sí? Entonces, eso me llamó mucho la atención, porque al final yo, y eso era así, cuando una meta no me salía bien, me obstinaba para poder seguir peleando para esa meta. Cuando en realidad, y ahora lo pienso así, quizá lo que me estaban diciendo es que quizá eso no era para mí y que quizá debía dejar fluir un poco. Sí pienso, ¿no?, que no es ni una cosa ni otra, no es ni vivir solo con metas ni vivir sin metas. Creo que con la edad he ido buscando un equilibrio, de decir, está bueno saber qué quiero y qué propósito tengo, pero también está bueno de repente, y nos lo decía Yosimar, vivir el presente. Y yo creo que hoy lo que hago es conectarme con el presente de tal manera que estoy construyendo mi futuro, porque al final mi futuro va a ser una consecuencia de lo que pase hoy. Esta webinar lo es todo en mi vida, porque depende de esta webinar, mi futuro será mejor o peor. Así que el futuro, por supuesto que voy a incidir en él, pero desde el presente. No desde esa ansiedad que nos decía el doctor. Claro, ¿la ansiedad qué es? La ansiedad es no saber lo que va a pasar en el futuro, pero uno no puede tener ansiedad en el presente, porque el presente no te da ansiedad, te puede dar miedo, te puede dar, pero ansiedad no te va a dar, porque la ansiedad es algo que desconoces. Entonces, eso me sirvió mucho para conectarme, ¿sí? Y la gente verde está conectada en el día a día, colabora, intenta, busca la manera.
Otra cosa, y es algo que hacíamos muchísimo en Starbucks, era algo que se llama feed forward. Es un concepto que mucha gente conoce y que es muy antiguo, pero creo que es muy poderoso. Y por mucho que sea clásico antiguo, no deja de ser mejor o peor, ¿no? El feed forward tiene que ver con el feedback o la retroalimentación. Pero fíjense la diferencia. Normalmente en las empresas se usa mucho el feedback. Y otra vez, yo no quiero ser blanco o negro, no digo que esté mal, está bien, el feedback me parece que en momentos es ideal dar retroalimentación a otra persona. Lo que pasa es que si se dan cuenta y profundizan un poco en el detalle, ¿no? Siempre pasa que cuando le dices, fulanito, quiero darte feedback, esa persona no tiene una, uy, qué bueno, ¿qué te dice? ¿No? ¿Por qué? Porque el feedback un poco se basa en qué? En los errores que cometiste en el pasado. Voy a contarte qué errores cometiste y qué oportunidad que tienes de mejora, porque claro, esto hiciste mal. Está bien, yo no digo que no tengamos que hacer eso, pero solo eso. ¿Ustedes creen que yo voy a ser increíble solamente que me digan lo que hice mal antes? Y voy a corregir eso. Seguramente voy a mejorar, pero voy a ser increíble. En Starbucks usábamos la técnica del feed forward, que lo que agrega ahí es, no, me da igual tu pasado, me da igual lo que hiciste, me da igual cómo fue. Lo que sí veo y lo que veo hoy es tu presente. Y tu presente es, tienes esto y esto. Y es increíble, porque yo estoy convencido que todo el mundo tiene fortalezas, igual que todo el mundo tiene debilidades. Es una decisión de cada uno qué elige, con qué se queda. Yo me quedo con las fortalezas de la gente, porque creo que ahí está el potencial real de esa persona. Entonces, a través de esas fortalezas, le dices, fulanito, veo esto, esto y esto, y es poderoso, lo veo bueno. ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué plan de acción? ¿Qué objetivos puedes cumplir el mes que viene, el año que viene, con esas fortalezas? Y si se dan cuenta, el plan de acción y lo que vamos a hacer y lo que va a pasar después de eso es muy distinto. Primero, porque la autoestima de la persona no la toqué, no la pinché en ningún momento. Y segundo, porque le estoy abriendo puertas. Y al final un líder tiene que abrir puertas y no cerrarlas. El líder lo que hace es, tiene un arquitecto de espacios, donde ese espacio es un lugar perfecto para la colaboración, para estar bien y para sacar ese potencial. Así que yo digo, antes del feedback, sí, demos el feedback en momentos indicados, pero agreguemos ese feed forward, que es ese paso a futuro. Digamos, estás genial en esto, tienes esto muy bien. A ver, ¿cuánta gente en trabajo, hoy que estamos en trabajo todos home office, y estamos con miedo, con ansiedad, porque muchos seguramente no lo habían hecho, otros más, menos, pero hay mucha gente con esa ansiedad. Si vamos a darle feedback a esta gente para decirle, no, es que no sé qué, es que la cámara, es que la pantalla, es que el tal, la gente, ¿cómo creen que se va a sentir? Si ya tiene miedo, le estás aumentando ese miedo. ¿Qué les parece si rescatas algo que hizo bien? Porque estoy convencido que algo hizo bien y ahí lo puedes mejorar. Quiero dar un ejemplo en ese sentido porque me gusta mucho bajar la tierra con ejemplos, porque me parece que es la mejor manera de entenderlo. En una época en Starbucks yo era store manager, tenía una de las tiendas y nos llevaron a una reunión 12 store managers a una reunión ahí todos juntos. Cuando llegamos a la reunión, el district manager nos dijo que habían abierto un distrito nuevo y que necesitaban algún store manager para esa posición. ¿Sí? Nos enseñaron salario, enseñaron todo y era una posición increíble, salario increíble, wow, buenísimo. Así que todos los 12 era como, ¿a quién mato? Yo quiero eso para mí. O sea, ni colaboración ni nada. Vamos al lío. Y la persona nos dijo, a ver, para que sea una competencia justa, lo que vemos es que sus competencias están bien, tener las competencias perfectas para el puesto nuevo, pero queremos ver un tema de resultado. Así que el Store Manager que de aquí a 6 meses tenga un mejor resultado, una mejor superación de su sucursal, va a ser la persona que obtenga el lugar. ¿Qué hicieron la cantidad, o los 11 compañeros míos? ¿No? Se fueron volando a la sucursal y no paraban de trabajar y mañana, tarde, mediodía y se quedaban a la noche. ¿Por qué? Porque querían el puesto. Ahora, cuando tú trabajas con esa intensidad, ¿cómo crees que estás a los 4 meses? Estás tan agotado que tus ideas, que es lo que te va a generar un resultado increíble, empiezan a apagarse. Así que, sí, fue mejor el resultado, pero no fue tan bueno porque en los últimos 2 meses el cansancio no les dejó ver un poco más allá. En mi caso, yo había tenido la suerte de tener un profesor de una maestría que hice en Barcelona, que era increíble, un tipo que hablaba siempre, es muy positivo. Entonces hablaba que no tienen que hacerle la pelota ni chuparle la media a su jefe, lo que tienen que hacer es chuparle la media a su equipo, porque su equipo es el que les da el resultado para luego lograr. Así que no miren tanto arriba y empiecen a mirar abajo, que ahí está su resultado. Lo dijo tan claro, tan evidente, que a mí yo me lo creí. Así que en esa reunión, cuando todo el mundo se fue, yo me quedé y le dije al district, disculpe, si, imagínense, si en 6 meses yo consigo este puesto, ¿puedo yo elegir a la persona que me va a cubrir a mí?
porque yo voy a dejar una vacante como store manager. Y me dijo, sí, me parece correcto, justo. Me fui. Cuando llegué al equipo, 34 personas en ese momento, les dije, señores, si de aquí a 6 meses conseguimos el mejor resultado, yo me voy de District Manager. ¿Y la gente qué creen que me dijo? Y porque a la gente le importa lo que le pasa a uno, no lo que le pasa a los demás. Y si yo consigo este puesto, el que más me ayude en el equipo va a conseguir este puesto con este salario, con esta... La motivación que yo tengo para conseguir algo la traslado a mi equipo, que es lo que yo necesito para conseguir mi objetivo. ¿Qué creen que pasó? Empezaron a dar ideas, a pensar, a buscar, no sé qué. Y durante 6 meses, y ahí está el feed forward. O sea, ni siquiera manteníamos los roles. Cada uno buscaba la manera y se hicieron proyectos y cada uno lideraba el proyecto. Yo únicamente gestionaba esos proyectos, pero la gente se liberó porque había una motivación real en este caso. A lo que voy es, cuando estás hablando y abriendo puertas, realmente ves el potencial de las personas. Las personas son maravillosas. Solamente hace falta líderes que sepan abrir esas puertas. Me quedan, nada, 5 minutitos y con eso quiero cerrar con algo que tiene que ver con el otro punto que tenía previsto, que eran seres conectados y ese propósito, ¿no? Y tiene que ver con, a ver, hay un ejemplo muy claro, ¿sí? Que a mí me gusta mucho siempre utilizar, que es el qué, cómo y por qué. Y el qué, cómo y por qué, lo que estamos hablando, y eso salió de Simon Sinek, seguramente muchos lo conocéis, Simon Sinek del Golden Circle, que nos enseñó a muchos, ¿no? A empezar a mirar desde otro lugar. Y en ese qué, cómo, por qué, yo tengo un ejemplo para que se entienda bien. Decía, ¿qué hace Hyundai? La marca Hyundai, ¿qué hace? Y todos dirán, bueno, aparte de hacer autos, hace más cosas. Pero bueno, vamos a centrarnos en autos, en carros. Hace carros. Bien. ¿Cómo los hace Hyundai? ¿Cómo hace esos autos? Y la gente dirá, pues la verdad que no sé, supongo que... Porque nadie de Hyundai nos ha explicado cómo lo hace. Porque el propósito de Hyundai es hacer autos a un coste-precio, bueno, para que la gente lo compre por precio, no por nada más. No digo que esa estrategia sea mala, digo que es la que es. Así es como trabajan ellos. ¿Bien? Pero fíjense, si yo pongo una adhiero aquí, Toyota, ¿qué hace Toyota? Y diremos, sí, hace otras cosas, pero también hace autos. Vale, autos. ¿Cómo los hace Toyota? Y mucha gente sabrá, ¿sí?, que Toyota fueron los inventores, ¿sí?, del Six Sigma y de muchísimos procedimientos que ayudaron a que los procedimientos fueran los mejores del mundo y que tuvieran los mejores costes. Así que Toyota lo que nos dijo, nunca nos dijo hacemos auto, nos explicó cómo los hace. Al explicarte cómo los hace, uno cómo se siente más cerca de esa marca. Se siente, epa, esto me interesa, esto puede ser bueno. Apple, por ejemplo. ¿Qué hace Apple? ¿Cómo lo hace? No importa, porque a Apple lo que le importa es el por qué lo hace. ¿Qué hace? Hace computadoras, hace iPads, Da igual. ¿Cómo lo hace? Da igual, no nos lo explica. ¿Qué nos explica? Apple tiene una tendencia clarísima y como Apple hay muchas empresas, yo utilizo esta porque es conocida, pero hay muchas empresas que lo que están haciendo es poniendo el foco en por qué hacemos las cosas. Apple nos ha cambiado la vida, señores. Nos ha traído la tecnología sencilla, fácil, para que todo el mundo se pueda conectar y ese es su porqué. Entonces imagínate, si tú eres un trabajador de Hyundai, un trabajador de Apple, y viene tu líder, ¿qué te va a decir? En Hyundai te dirá, siga trabajando, hágalo más rápido, sea más eficiente. ¿Pero qué crees que te va a decir en Apple? No te va a decir eso, ¿qué te va a decir? ¿Y usted? ¿Por qué trabaja aquí? ¿Qué es lo que quiere conseguir? A usted también le interesa hacer una sociedad mejor. A usted también le interesa que la gente tenga una educación más fácil. A usted también le interesa eso. Y cuando los propósitos de la empresa con los tuyos tienen que ver, es cuando realmente hay un compromiso, cuando realmente hay una pasión. Porque, y nos decía el doctor, cuando uno tiene que mirarse su línea de vida y dónde quiero ir, lo primero que vas a mirar es cuál es el propósito. Porque el ser verde lo que hace es mirar que lo que haga esté sumando a lo que realmente está dentro de mi corazón. Cuando hago eso, el dinero, el tiempo, ya es secundario. Porque lo que me hace feliz es que mi esencia está conectada con mi hacer. Y eso te lleva a otro lugar. No me quería pasar del tiempo, pasa que te dan media hora y yo con media hora no tengo ni para empezar. Así que creo que estoy en el tiempo porque empezábamos a 40, así que sobre mis cálculos estoy ahí, abierto otra vez a preguntas y sí, y Miguel, cuando quieras, vamos haciendo pregunta y respuesta. Claro que sí, excelente presentación, Oriol. Nos pregunta Soraya, ¿cómo interactuar con personas que son rojas pero se visten de verdes? Qué buena esa. Ahí vemos muchas de esas. Muchas veces el ser rojo y el ser verde no tiene que ver con el otro, sino que tiene que ver con uno.
O sea, a mí lo que me gusta mucho es ver a las personas desde ese lugar. O sea, no me digas lo que haces o lo que tal, sino voy a ver tu ejemplo. Y desde el ejemplo es donde ves al rojo o al verde. Y es verdad, mucha gente, aparte, en la empresa y en lo ejecutivo, hay ese doble discurso o esa careta, ¿no?, de hacer ver. Aquí lo que estamos hablando cuando hablamos del ser verde, no solamente se queden con el verde, sino quédense con el ser. Y el ser tiene que ver sin careta. La gente genuina, la gente que se muestra como es, normalmente es difícil, ¿sí?, que haga esa doble careta. Pero sí, es lo que suele pasar y seguramente mucha gente está diciendo, no, yo soy súper verde. Y nada que ver, porque no se da cuenta que después la ambición, y muchas veces yo lo que digo es, no se trata de juzgar, no se trata de decir este es verde o este es rojo, porque los que son rojo, lo son por algún motivo. Yo que me metí mucho en el mundo del coaching, una cosa que me apasiona mucho es no juzgar, sino comprender y comprender por qué están en ese lugar. Si a una persona le han dicho durante 20, 30 años que hay que hacer las cosas como hay que hacerlas, ¿cuál es el motivo por el cual ahora de repente tengo que cambiar la manera? Entonces, no es que sea rojo, es que está acostumbrado a hacerlo como es. Entonces, en vez de juzgarlo, ayudemos a las personas a cambiar y no juzguémoslas. Otra pregunta de varios participantes. Queremos ser verdes. ¿Cómo podemos empezar a ser verdes? ¿Cómo interpretamos nuestro propio viaje? ¿Cómo se llama la herramienta del viaje? Vale. En el viaje es el viaje en auto y entonces la herramienta, todos los que me manden un mail, yo les puedo enviar el texto para esa herramienta, para que la puedan tener. Y es muy simple de manejar, porque al final es mucho sentido común. No se trata de buscarle las 5 patas al gato, sino que una vez tienes el viaje hecho, el viaje que tú hiciste mentalmente lo escribes y ahí tienes que leerte. Y al leerte vas a ver qué tipo de persona eres y qué cosas te apetecen y qué cosas no. Muchas veces tenemos un doble discurso, nos mentimos mucho en nuestra historia. En ese viaje, al no estar conectado en mi propósito o hacer un ejercicio para eso, sino que hiciste un viaje, después lo interpretas y lo llevas un poco a esa realidad. Lo puedes hacer para ti y ahí te vas a dar cuenta que es un tema de leerlo y verlo y te vas a dar cuenta enseguida de cómo eres y al final lo que tienes que buscar es esos puntos de unión. Tal y como soy, esta persona que yo veo aquí, que está viajando así, que está haciendo esto, encaja en mi vida, encaja en lo que estoy haciendo, sí, porque al final ya ahí ves, ¿no? ¿Qué me hace feliz? ¿Qué no me hace feliz? Esta pausa positiva que estamos teniendo, y yo digo positiva porque están pasando cosas súper malas, pero una de las cosas que está pasando buenas es que nos está obligando a conectar con nosotros mismos. Porque la primera semana arreglamos la casa, pero la segunda semana empezamos a hablar con uno mismo, y esas conversaciones nos las debíamos, decía mucho tiempo, por el hecho de que no estábamos conectados ni con nosotros, porque la urgencia y el día a día no te dejan ni siquiera conectarte contigo, que es lo más importante, el equilibrio está dentro. Y cuando estoy equilibrado, logro, sí, transmitir, empatizar. Y un ser verde lo que hace es eso, es un ser humano. Y el ser humano empatiza, y el ser humano escucha, y el ser humano, ¿por qué? Porque está conectado con sus emociones. Esa es la idea. Una nueva pregunta. Eh, Laura Trejo nos pregunta, con esta realidad que vivimos, ¿a qué temporalidad debería de fijar mis metas? Claro, y esa es la gran pregunta, porque al final a mí me desmontaron absolutamente todo el tema de las metas. Yo era súper, no, tienen que ser anuales o cada 3 años y luego revisarlas, y yo hoy pienso totalmente distinto. Hoy pienso que sí tienes que tener un propósito, o sea, más que una meta temporal, lo que deberías tener es un curso. Sé dónde voy ahí. ¿Por qué? Porque eso va a ir en tu motivación y va a ir, y la psicóloga seguro nos va a decir, en tu motivación para seguir ese curso que a veces se va a poner difícil. Pero sabes que las cosas que haces difíciles las haces porque estás con una dirección. Ahora, cuando ya empiezas a ponerle tiempo, a ponerle y a planificarlo demasiado, es cuando a mí me parece, y ahí no quiero tener razón, sino es una sensación que tengo, es que te desconectas de el por qué estabas en esa ruta y te convertiste en solo cumplir las metas que te pusiste. No, estabas en esa ruta porque emocionalmente te ligaba a eso. Entonces, no separemos la razón de la emoción en ese sentido. Ese es el equilibrio que yo intento explicar o que yo intento elaborar. Ok, Carol Rojas nos pregunta, cuando hago mi pausa positiva, ¿qué dimensiones debería analizar? Se me ocurre la personal, la familiar, la laboral. ¿Habría alguna que deba considerar?
Sí, ha habido un ejercicio, yo es que no he querido tampoco repetir, porque estaba muy pendiente del doctor Omar y de Josimar, y no quería repetir conceptos que ellos daban. Yo tenía preparada para la presentación una rueda de la vida, y se lo digo, la rueda de la vida, que la pueden encontrar en internet, y que es un poco lo que decía el doctor, y que el doctor lo que decía era esas facetas, esas 8 facetas que uno puede, que es espiritualidad, familia, personal, profesional, pareja, todas esas cosas que te rodean, tú puedes analizarlas y puntuarlas. Yo lo que siempre explico, lo que digo es, esa rueda no solamente la estás valorando y haciendo un diagnóstico interno de cómo estás y muy honesto contigo mismo de cómo estás, sino que eso lo unas a una proyección. Nosotros como coach siempre nos gusta proyectar. El coach es de presente a futuro, nunca a pasado. Entonces esa proyección es dónde quiero llegar, porque depende cómo estén mi entorno hoy, cómo estoy en pareja, cómo estoy con el trabajo, cómo estoy con la familia, cómo estoy con mis hijos, depende de cómo te valores y cómo veas eso, vas a ver si realmente estás preparado para tomar ese paso siguiente o no. Mucha gente le pasa que no piensa en eso, se tira a la piscina y luego llega al lugar y dice, es que ahora no, pensaba que me iba a encantar, pero ahora estoy, y porque seguramente no hiciste ese ejercicio de ver tu momento presente, ver tu momento proyección y a partir de ahí empezar a analizarte. Y eso que decía, eso es tiempo para hablar contigo mismo y lo puedes hacer. Bájense la rueda de la vida y ahí les va a ir guiando muy bien. En internet está en todos lados porque es muy conocida la herramienta y les va a ir guiando para ir haciendo ese plan. Igualmente, otra vez, como tienen mi correo electrónico aquí y como a través de la organización vamos a responder preguntas, todo el mundo que necesite más información, estoy totalmente abierto a dárselo, por supuesto. Profesor Cabané, nos pregunta Julio Flores desde Bogotá, Colombia. Bueno. ¿Cuáles son buenas experiencias que usted haya visto como coach de personas, de gente profesionales que hayan llevado a cabo estas buenas prácticas que usted nos enseña? Ejemplos de la vida real. Ajá. Yo siempre pienso que yo he tenido la suerte, y decía antes, de trabajar en una empresa donde la gestión emocional es algo que se mide, que se, sí. En Starbucks no te dirá te obligan, porque tampoco es obligación, pero te invitan a hacer ese tipo de cosas. O sea, te invitan a que tú mismo te puedas gestionar emocionalmente. Entonces, hay muchísimos casos en mi alrededor, cuando trabajaba en Starbucks, de gente que tú veías que su liderazgo era muy genuino y era muy auténtico y sabías el por qué. Y sabías que detrás de esa acción, de esa demostración, había un trabajo interno importante y había un trabajo emocional importante. Yo esa frase de, no, yo soy como soy, a mí eso no me vale. No me vale porque yo creo que tenemos hoy muchas herramientas para poder reflexionar de cómo somos y podemos mejorar cómo somos. Ese es el gran desafío. Y al final es un aprendizaje. Yo me conecté hoy a primera hora porque estaba muerto de ganas de ver a Josimar y luego ver al doctor Omar y ahora que vendrá Marta, creo que viene ahora, no sé, pero estoy así como súper pendiente porque al final lo que uno quiere es seguir aprendiendo. Y ese seguir aprendiendo te va dando humildad y te va conectando. Y después cuando estás con un grupo no eres el que dices, yo sé todo y hagan esto. Dices, yo no sé, me han dicho que hay que ir aquí, pero ¿cómo hacemos? Y ahí es donde encuentras, ¿no?, ese verde de ser colaborativo. Entonces hay muchos ejemplos en el día a día, en ese sentido. Y lo estamos viendo mucho en las empresas. Hay mucha gente que ya está trabajando distinta. Y eso es genial.